nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Saludos camaradas, usuarios y usuarias de su programa Escuela de Cuadros. El día de hoy, bueno, bienvenido a otra jornada más de su programa. Hoy es la jornada 140 de discusión, de debate político e ideológico. En esta oportunidad, bueno, los trabajaremos en torno a un texto del camarada Antonio Gramsci titulado El Consejo de Fábrica. Un poco está enmarcado dentro de los consejos como germen del nuevo Estado proletario. Para eso, bueno, aquí está la compañera Cira Pascual, la compañera Thais Rodríguez, mi persona Carlos Rodríguez, y en esta oportunidad tenemos invitado al profesor Roberto López Sánchez. Él nos va a estar un poco guiando para la discusión y la profundización del tema el día de hoy. Entonces, bueno, le entregamos de inmediato el derecho de palabra al profesor para que él nos pueda hacer una contextualización y nos hable un poco acerca del marco general sobre el cual nos vamos a estar concentrando el día de hoy. Profesor, bienvenido. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y comienzo por felicitarlo Tengo entendido que este es el programa número 140 de Escuela de Cuadros, un programa muy importante para la formación sociopolítica de los venezolanos y las venezolanas. Antonio Gramsci fue un revolucionario italiano, nacido en 1891 y fallecido en 1937, uno de los principales dirigentes primero del Partido Socialista Italiano y después del Partido Comunista Italiano. Si bien no llegó a ser el principal líder del partido, llegó a adquirir gran renombre, por una parte por su obra teórica, por su labor propagandística como director de varios periódicos y revistas, y además porque estuvo largos años preso, 10 años preso, y finalmente falleció de las enfermedades que se le desarrollaron en la cárcel, y digamos todo ese padecimiento que sufrió en la cárcel y la gran obra teórica que no solamente la desarrolló antes de caer en la cárcel, sino que la continuó en la cárcel, lo hizo adquirir un renombre que, digamos, se ha conocido hasta ahora, y posteriormente, pues a partir de los años 60, su obra teórica, particularmente su concepto de hegemonía, pues por sectores no propiamente del Partido Comunista Italiano, sino de otros sectores marxistas más críticos, adquirieron o asumieron pues los aportes de Gramsci, y hoy en día pues es conocido más por esa razón, pues de su teoría de la hegemonía. En este caso particular pues estamos hablando del texto del Consejo de Fábrica, que es del año 1920. Hay que ubicarse pues que cuando es escrito el texto de Gramsci es una época de revolución, acababa de culminar la Primera Guerra Mundial y acababa de producirse la revolución bolchevique, que venía siendo, digamos, la primera revolución obrera que se consolida como tal en el mundo y que se constituye pues como Estado, y que posteriormente, y que la revolución bolchevique a su vez es expresión del poder de los consejos obreros, pues de lo que en ruso se denomina Soviet, que es equivalente, pues no. De hecho, la famosa consigna que lanza Lenin en 1917, todo el poder a los soviets, permitió precisamente concretar la revolución bolchevique en octubre de 1917. Posteriormente, en el año 18 y 19, se producen experiencias de Soviet o de Consejo Obrero en Alemania, en Hungría, en Italia, y a partir de esa experiencia, y particularmente de la experiencia italiana, es que Gramsci, pues en 1920, en junio de 1920, escribe este texto sobre el Consejo de Fábrica, bueno, donde lo principal de este aporte de Gramsci es que él considera que el Consejo de Fábrica es la estructura de organización fundamental para desarrollar la revolución proletaria, pues la revolución socialista, comunista, pues, ¿no? Que él hace incluso una diferencia ahí donde él dice, pues, en todo caso, que el partido y el sindicato son instrumentos de lucha política, pero el instrumento de construcción
de ese nuevo Estado de los trabajadores es realmente el Consejo de Fábrica y la agrupación pues, de los decenas y centenares de consejos de fábrica, incluso de distintos países, pues no, o sea, no solamente en un solo país. Entonces, es relevante abordar el debate sobre el Consejo de Fábrica cuando en Venezuela, pues la recién aprobada Ley del Trabajo, pues en mayo de 2012, incorpora el Consejo de Trabajadores como una figura, pues de la Organización de los Trabajadores en Venezuela, que está, digamos, va a ser profundizada en una ley especial, pero de todas maneras ya ha habido experiencias de Consejo de Fábrica, de Consejo de Trabajadores en Venezuela, en Alcaza, en Inveval y en otras empresas, y realmente es un tema que no es nada más teórico, sino es un tema práctico de organización de los trabajadores en Venezuela. Nosotros mismos en el diplomado sindical que dirigimos en Maracaibo abordamos el debate sobre los consejos de fábrica y los consejos de trabajadores. Entonces, bueno, yo quisiera leer una cita aquí del texto, un poco para reforzar la idea de Gramsci. En una parte del texto dice, decimos que el periodo actual es revolucionario porque la clase obrera tiende con todas sus fuerzas, con toda su voluntad, a fundar su Estado. Por eso decimos que el nacimiento de los consejos de fábrica representa un grandioso acontecimiento histórico, representa el comienzo de una nueva era de la historia del género humano. Un poco para profundizar en eso, ¿por qué Gramsci afirma esto? ¿Qué representaba y qué cambio simbolizaba en la práctica, en lo concreto, la construcción de estos consejos de fábrica en Italia, específicamente en el movimiento grande que había de trabajadores en Turín? ¿Qué cambios lograron esta organización que marcaron un referente para esa construcción del nuevo Estado, que lo diferencia del sindicato, del partido? Bueno, Gramsci dice que el Consejo de Fábrica se diferencia del partido y de los sindicatos porque el partido y los sindicatos han surgido en el marco de la legalidad burguesa, en el marco del Estado burgués. En cambio, el Consejo de Fábrica surge en el enfrentamiento a la explotación del capitalista. O sea, el Consejo de Fábrica disuelve las relaciones de explotación capitalista y crea nuevas formas de relación al establecer el control obrero de la producción, al establecer la hegemonía directa de los trabajadores sobre la actividad económica, y por tanto, pues donde él dice que donde realmente se produce la revolución es en la fábrica, no en el Parlamento, no en la lucha legal de los sindicatos, sino realmente en la cuestión de quién dirige la fábrica y cómo se dirige la fábrica. Entonces, hay que, de todas maneras, contextualizando, Gramsci escribe esto en un momento de auge de la lucha de clase en Europa. Lamentablemente ese auge fue aplastado, salvo en la Unión Soviética, ¿no? La Unión Soviética fue invadida por 8 potencias imperialistas, pero logró resistir y se logró mantener en el poder. Pero los soviets alemanes, los soviets húngaros y los soviets italianos, por ejemplo, fueron aplastados, ¿no? Esa misma huelga, esa misma expresión de los consejos de fábrica en Turín, que era la principal ciudad industrial italiana, fue reprimida con 50.000 soldados, ¿no? Que es un número gigantesco, pues 50.000 soldados equivale prácticamente al ejército de cualquier nación del mundo, pues. Entonces no es cualquier cosa lo que le lanzaron a los obreros de Turín. Entonces ese periodo de auge de los consejos obreros decayó, y posteriormente, debido a que Gramsci le respondía pues a la necesidad de la lucha de clase inmediata, él no volvió a teorizar sobre los consejos de fábrica como sí lo hicieron otros teóricos que mantuvieron hasta el final esta misma posición que aquí sostiene Gramsci, como Anton Pannekoek, Paul Matisse, Karl Korsch, Hermann Gorter, que también estuvieron en un momento determinado en la Internacional Comunista y que intentaron discernir pues cuál era el mecanismo organizativo a través del cual los obreros podían construir el comunismo. Una pregunta allí. En la práctica concreta, por eso vuelvo a lo que quería plantear en un principio, ¿cómo era la forma de organización? Es decir, cuando se dice la construcción de un nuevo Estado, ¿qué implicaba esto? Que ya no existe un patrón, que el obrero empieza a planificar la producción, la distribución. ¿Cómo se gestó eso allá? Claro, en el caso de los soviets, el ruso,
surgieron derivados, bueno, ya habían surgido en la Revolución de 1905, pero vuelven a surgir en medio de la Segunda Guerra Mundial, producto de la profunda crisis económica que vive Rusia. Muchas fábricas que habían sido paradas por los patronos son tomadas por los trabajadores y puestas en funcionamiento por los propios trabajadores. Además, el mismo Gramsci lo dice en otro artículo sobre los consejos obreros de Turín, que no solamente los consejos obreros organizan la producción, sino que organizan las milicias y la defensa militar de la propia fábrica, ¿no? Que así lo hicieron los soviets rusos, pues los soviets rusos no solamente dominaban las zonas industriales, sino dominaban territorialmente la ciudad, pues a través de las armas. O sea, era un poder verdadero, no era un poder nominal surgido de un decreto, sino un poder efectivo. En realidad yo tenía una pregunta, no, tampoco quería interrumpirle, pero me parece que una de las cuestiones esenciales es que los consejos de trabajadores rompen con el orden establecido, ¿no? Básicamente los consejos de trabajadores en aquel momento podríamos decir que rebasaron lo existente, los sindicatos y los partidos, dicho sea de paso, que surgen dentro de un marco, dentro de una democracia burguesa, incluso los partidos revolucionarios. Entonces allí tenemos los consejos como los soviets, como Germen, pero también vemos hoy día espacios de acción directa como el Sindicato Andaluz de los Trabajadores, otros espacios de la organización clasista que quiebran con el orden establecido. Yo lo que creo es que quizás para ir aclarando un poquito la diferencia entre sindicato y estas nuevas formas organizativas como los consejos, es que bueno, el sindicato sirve para protegerse, podríamos decir, de los ataques del patrón, de los ataques directos del patrón. Sin embargo, el Consejo es una institución de ofensiva, donde se propone una forma totalmente diferente de organizar a la clase y donde va más allá de lo reivindicativo, se propone la superación del régimen de explotación del ser humano por el ser humano, ¿no? Ciertamente. De hecho, el sindicato es propio del capitalismo, pues. El sindicato regula la explotación capitalista, ¿no? La suaviza, intenta suavizarla históricamente a través de una serie de conquistas, la contratación colectiva, a través del uso de la huelga para presionar a los patronos y al Estado para conquistar reivindicaciones que así se han logrado, digamos, en términos históricos desde el siglo XIX hasta la fecha. Pero el sindicato no trasciende el capitalismo. En cambio, el Consejo de Fábrica, el Consejo de Trabajadores, implica que no exista patrono, que los patronos son los propios trabajadores organizados democráticamente, partiendo de las asambleas, partiendo de los delegados, partiendo de representantes electos y que rinden cuentas ante las mismas asambleas, que son los que organizan la producción como tal, en acuerdo con otros consejos de fábrica de la misma zona, con consejos populares de la misma zona, que hablando en términos venezolanos, sería con los consejos comunales, pues en todo caso, y las comunas, ¿no? El Consejo de Trabajadores entraría dentro de lo que se conoce como poder popular en Venezuela, que estamos tratando de construir, pues, ¿no? Donde esos consejos de fábrica estarían estrechamente vinculados a los consejos comunales y las comunas para construir un poder desde abajo alternativo al Estado burgués que hemos heredado, pues en todo caso. Y más o menos así fue que se desarrolló en la Unión Soviética originalmente, y cómo se desarrolló en Alemania, Hungría e Italia en sus experiencias que duraron pocos años de estos consejos de fábrica. Sí, a mí me parece importante resaltar, aquí en Venezuela hace algún tiempo se presentó tal vez algunas experiencias en torno a eso, ¿no? Yo recuerdo hace algún tiempo que surgían las consignas durante el paro petrolero de fábrica cerrada, fábrica tomada, y esto, digamos, trajo un impulso importante en la consolidación de espacios, digamos, de trabajadores que de alguna forma u otra los patronos se sumaban al paro y los trabajadores se incorporaban, organizaban y ponían a funcionar la empresa, y eso demostraba, digamos, de algún punto de vista u otro, la capacidad que tienen los trabajadores y la clase, pues, de asumir esos retos. Ahora bien, sé que, digamos, usted ha estado vinculado a procesos de organización de los trabajadores. Si nosotros pudiéramos revisar un poco cuáles son esos elementos sobre los cuales
ha habido fallas o ha habido errores dentro de ese trabajo, y a su vez si tienen de algún punto de vista u otro que ver con algunos de los problemas que también se presentaron, digamos, en estos países, pues como Italia, o sea, esos fracasos que se salieron allá, si tienen de algún punto de vista u otro algún tipo de vínculo o algo así. Profe, vamos a tener que ir a un corte, vamos a continuar con la discusión después de este breve corte. Estamos estudiando a Antonio Gramsci, un texto que se llama Los consejos de fábrica o el consejo de fábrica. Ya volvemos con más de Escuela de Cuadros. Digamos, nuevos, de otro orden. Estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros, trabajando un texto de Antonio Gramsci, El consejo de fábrica. En torno a eso quedaba una pregunta en el aire que era un poco, bueno, que se había, digamos, expresado en Venezuela hace algún tiempo, una radicalización, pues, y en donde se planteaba que fábrica cerrada, fábrica tomada. Un poco, sabemos que usted tiene que ver con parte de esta experiencia, nos gustaría saber cuáles son esos problemas que se han venido presentando y si de alguna forma u otra estos problemas tienen que ver o tienen similitudes con los problemas que se presentaron en los anteriores consejos de fábrica o si son de otra índole. Bueno, porque en el campo del marxismo hay un debate que proviene del siglo XIX. Ya incluso Marx, Carlos Marx y Federico Engels polemizaron con los socialdemócratas alemanes a partir de 1879 por aquello de que si los obreros se dirigen a sí mismos o deben ser dirigidos por intelectuales pequeño burgueses, pues no. Y en esa época pues Marx reivindicaba algo que él mismo incluyó en el manifiesto inaugural de la primera asociación de trabajadores, la primera internacional, donde decía que los obreros deben liberarse por sí mismos, pues no. La liberación de la clase obrera será obra de la propia clase obrera, ¿no? A diferencia de los socialdemócratas alemanes, que ellos ya en esa época, en las dos últimas décadas del siglo XIX, el partido alemán tenía diputados y Bernstein, Eduard Bernstein y otros consideraban, porque como los obreros tenían muy poca formación y además estaban ocupados trabajando en la fábrica, entonces los diputados deberían ser intelectuales de las clases altas, pues no, que estuvieran afiliados al Partido Socialdemócrata. Y Marx y Engels le responden contundentemente que no, que eso no es así, que los obreros deben ser liberados y dirigidos por ellos mismos. Ese debate se vuelve a producir después en el siglo XX, entre Lenin y Rosa Luxemburgo específicamente, pues donde Lenin reivindica la existencia de una vanguardia y Rosa Luxemburgo reivindica, entre otras cosas, el espontaneísmo, pues no, y donde Rosa Luxemburgo dice pues que no hay ninguna receta para hacer la revolución socialista, sino que la revolución socialista la hacen los obreros en el transcurso de sus luchas, pues no. Y posteriormente se va a desarrollar entonces de una manera bastante compleja la revolución bolchevique y el resto de etapas revolucionarias, que es el momento en que surge el libro de Gramsci o el texto de Gramsci, en el cual los propios soviéticos hacen la revolución con una organización relativamente independiente de los trabajadores, que son los soviets, ¿no? A partir de ahí se va a hacer una teorización, ¿no? Yo decía, algunos como Antón Panenkoek y otros van a glorificar el papel de los consejos de trabajadores, y otros como Lenin, a pesar de que utilizó a los consejos de trabajadores para tomar el poder, Lenin nunca va a teorizar sobre los consejos de trabajadores, no hay ninguna obra de Lenin teorizando sobre los soviets, sino que él teoriza sobre el partido, básicamente. Y no solamente teoriza, sino que en la práctica el modelo soviético terminó siendo el modelo de partido, pues que al final, bueno, colapsó en 1991, pues no, a pesar de que había surgido de los soviets, pues no había surgido del partido. En el caso de Gramsci, pues él plantea aquí de que los consejos de trabajadores o soviets, pues deben tener una dinámica propia, ayudados por el partido y por los sindicatos, pero no debe dirigirlos ellos. Bueno, ese debate se ha producido también en Venezuela, ¿no?
en el sentido de acerca de que si los trabajadores deben ser dirigidos por un buró sindical del partido o un buró obrero del partido, o los trabajadores deben conducir sus propias luchas. En la práctica ha habido expresiones de parte y parte. Con la relación que tú decías, ciertamente en la época del paro petrolero, algunas empresas aquí, como Venezolana de Válvula, que queda cerca de Los Teques, hoy se llama Inveval, fue paralizada por los patronos, fue tomada por los trabajadores, duró 1 o 2 años tomada, finalmente fue expropiada y vuelta a trabajar. Ahí existe un consejo de fábrica, exactamente no conozco la situación actual de ese consejo de fábrica, como ese existieron en otros lugares cuando Carlos Lang dirigió Alcasa, Aluminio del Caroní, pues en el estado Bolívar también se constituyó un consejo de fábrica que también tuvo una experiencia tanto teórica como práctica, ¿no? Lo que sucede es que los consejos de fábrica en Venezuela no tienen asidero legal, no lo tenían hasta la nueva ley del trabajo. Sin embargo, todavía la ley del trabajo lo que tiene es un enunciado y remite a una ley especial que todavía no se ha realizado, ¿no? O sea que ese debate es importantísimo darlo. Yo los felicito a ustedes por haber incluido ese tema en este escenario, que es un escenario importantísimo de debate teórico que existe. O sea, este programa realmente yo lo felicito por lo valioso que es, porque realmente permite confrontar ideas en el plano teórico que casi no hay ningún escenario público donde hacerlo, salvo algunas páginas de internet. Profesor, quería leer una cita del texto, pero antes de eso también quería mencionar que quizás Lenin no teoriza tanto sobre la cuestión de los consejos obreros, pero Lenin dice todo el poder a los soviets, ¿no? Entonces, en 1917 sí reivindica la organización de la clase obrera, la organización autónoma de la clase obrera en las tesis de Abril y en otros textos, aunque es verdad que seguramente hacia 1905-1906 su perspectiva era que el partido liderado por unos intelectuales era el, digamos, fundamental y la bandera del proceso revolucionario. Yo quería leer una cita, es algo que más o menos venimos trabajando ya en el programa, pero que sería bueno profundizar más sobre este tema. La cita dice así: las organizaciones revolucionarias, el partido político y el sindicato de oficio han nacido en el campo de la libertad política, en el campo de la democracia burguesa, con afirmación y desarrollo de la libertad y de la democracia en general, en un campo en el que subsisten las relaciones de ciudadano a ciudadano. El proceso revolucionario se realiza en el campo de la producción, en la fábrica, donde las relaciones de opresor a oprimido, de explotador a explotado, donde no hay libertad para el obrero ni existe la democracia. El proceso revolucionario se realiza allí donde el obrero no es nadie y quiere convertirse en todo, allí donde el poder del proletario es ilimitado. Del propietario es ilimitado, poder de vida o muerte sobre el obrero, sobre la mujer del obrero, sobre los hijos del obrero. Bueno, allí vemos, digamos, esa dicotomía entre el partido, que puede ser un partido revolucionario, ¿no?, pero que surge en el contexto de las libertades burguesas y de la representatividad parlamentaria, y el Consejo de Fábrica, que surge bajo el despotismo directo del capital. Si pudiésemos profundizar sobre eso. Claro, porque, y eso lo escribe Gramsci en 1920, pero está dibujando lo que va a ser el desarrollo de la socialdemocracia y de los partidos comunistas en Europa Occidental posteriormente, sobre todo posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, donde se consolidó pues un régimen parlamentario, un liberal burgués, en donde los partidos socialistas y comunistas pues se limitaron a tener una representación parlamentaria y se olvidaron de la lucha de clases efectiva, ¿no? Tanto es así pues que hoy en día, en medio de la profunda crisis que vive Europa, le cuesta mucho pues a los trabajadores asumir posiciones de lucha, porque los partidos que supuestamente los representaban pues hace tiempo dejaron de representarlos y más bien representan al capital, porque se separaron del proceso directo de la producción. Pues más bien nosotros hemos visto cómo ahorita los aplicadores del programa neoliberal era el PASOK griego o el PSOE
español y en este momento el Partido Socialista francés, pues son los representantes del capital y de las medidas más extremas neoliberales del capital para oprimir a la clase trabajadora europea. Y entonces Gramsci enfatiza en los consejos de fábrica, porque precisamente él dice ahí, el proceso revolucionario se realiza en el campo de la producción, en la fábrica, ¿no? en las relaciones económicas propiamente. Y él habla de la organización de los consejos de fábrica, incluso internacional. Él habla de que los consejos de fábrica ingleses, rusos, húngaros, alemanes, italianos, deben organizarse en una sola organización que él denomina Internacional Comunista, pero no se refiere a la internacional de partidos, pues que fue la que crearon los bolcheviques, sino a una internacional económica que agruparía de una manera distinta las estructuras económicas de los estados proletarios que fueran surgiendo, ¿no? De ahí es importante porque precisamente ahorita, casi 100 años después de Gramsci, podemos decir que el descuido y la razón del fracaso de la experiencia socialista soviética, que después a partir de la Segunda Guerra Mundial se generalizó casi a la mitad del mundo, el fracaso de eso fue precisamente no haber hecho una revolución en el campo de la producción, de las relaciones económicas de producción, sino que fue más que todo una revolución política, administrativa, pero que no asumió las claves fundamentales que enfatiza Gramsci en este artículo. Ahora, profesor, viéndolo con el cristal de Gramsci, ¿no? Y un poco en términos críticos, nosotros pudiéramos decir que es un elemento en el cual no hemos avanzado lo suficiente en Venezuela. Tal vez, digamos, hemos avanzado o nos ha tocado avanzar más en otros ámbitos de la organización de los consejos. Pues nosotros aquí en Venezuela tenemos la experiencia de los consejos comunales, en los consejos de trabajadores, consejos de pescadores, pero particularmente se ha afincado, digamos, se ha hecho un esfuerzo mucho mayor sobre los consejos comunales que sobre los consejos de trabajadores. Entonces, si nosotros revisamos a Gramsci y lo contrastamos con la realidad venezolana, pudiéramos decir que hemos cometido, digamos, ahí algún error, o que no hemos, digamos, profundizado en el ámbito de la producción, que es donde debemos profundizar mucho más. Yo tengo ahí, bueno, un planteamiento en torno a eso, porque considero que es importante tener la teoría como una herramienta de análisis también de la realidad y como un método, pero tomando en cuenta que en Venezuela, o sea, hay unas condiciones distintas económicas, incluso donde no existe una gran masa de la clase obrera. El sujeto histórico de la revolución no es nada más el trabajador de una fábrica, sino también el pescador, las mujeres que hacen bien su comunidad, la ama de casa que se organiza a través del consejo comunal. Es decir, yo creo que en este momento histórico todas las formas de organización que toman cuerpo en las distintas expresiones de la sociedad son importantes para la construcción de la revolución, no nada más el tema de la clase obrera. Pues sí, también es fundamental porque se supone que hay que cambiar el modelo económico, el modelo de producción, para poder trascender ese modelo de explotación de capitalismo, pero no es lo único. Y enfocándonos en eso, si hay que cambiar ese modelo económico, implica también por la transformación cultural, o sea, son elementos que se van llevando de la mano. ¿Cómo entonces el obrero profundiza en la construcción de esos espacios de poder, de construcción de un nuevo Estado, si arrastra con toda la vieja cultura del capitalismo y todavía no se libera pensando que necesita de un patrón que lo ordene, o que sencillamente su tarea es luchar por unas tareas reivindicativas para obtener más dinero, más prebendas? Entonces creo que son cosas importantes también analizar a la luz del proceso venezolano. Claro, el proceso venezolano es muy particular y muy distinto a los procesos revolucionarios de hace 100 años en Europa. Comenzando que aquí no ha habido una gran tragedia bélica para poder tomar el poder, y además una de nuestras debilidades es que tampoco tenemos unas grandes organizaciones populares y revolucionarias, ni a nivel partidista, ni a nivel social, ni de trabajadores, ni campesinos.
Las que existían realmente estaban totalmente burocratizadas, como la CTB o la Federación Campesina, y no servían para mayor cosa, y no se ha construido mucho hasta el presente, ¿no? O sea que, y es cierto también que la clase obrera venezolana es mínima, la infraestructura industrial es muy pequeña, en proporción de la población, la clase trabajadora es poca, y que sí es importante también los consejos comunales. Yo celebro incluso de que esta revolución en algún momento haya planteado lo de los consejos comunales y lo del poder popular, porque tampoco tenía precedentes en Venezuela, tampoco los consejos comunales surgieron de una trayectoria de lucha de las comunidades, sino que fue una propuesta que surgió, digamos, administrativamente en la revolución bolivariana, y la gente tuvo que aprender qué eran los consejos comunales, y todavía se está en proceso de aprendizaje. Cierto, hay que educar a la población, hay que formar a la población, y yo creo, porque el fundamento del poder popular es la capacidad de decisión autónoma de la ciudadanía sobre sus asuntos, pues, ¿no? Y para ello se necesita una madurez política que todavía no se tiene totalmente, pues más bien en Venezuela existe una tradición muy fuerte del Estado keynesiano, del Estado de bienestar, y muchas veces el propio funcionariado y la propia acción del Estado bolivariano tiende a actuar como un Estado de bienestar y no como una propuesta socialista de poder popular, ¿no? Y no pudiéramos quedar ahí, no pudiéramos quedar simplemente en repartir dádivas administrativamente y que no se consolide un verdadero poder popular. Y ahí hay que tener en cuenta que nosotros somos una experiencia muy particular en un país muy pequeño y que el imperialismo todavía domina en el mundo. Y el hecho que pasen 5 años, 10 o 15 años sin que nos hayan atacado no significa que en el futuro no nos vayan a atacar. Y para poder resistir los ataques en el futuro hay que estar mejor preparados. Y el poder popular tiene que existir de verdad. Ahí en ese artículo, en el siguiente de Gramsci, él plantea que hay 2 tareas de los consejos de fábrica: asumir el control obrero de la producción y organizar las milicias obreras y la defensa militar de las zonas industriales. Y eso sigue siendo, en la revolución bolivariana deberían ser ambas tareas, pues, de los consejos de fábrica, totalmente de acuerdo con lo que dice Cira, que los consejos de fábrica son una herramienta de ofensiva, los sindicatos son una herramienta para defenderse del capital, y los consejos de trabajadores son una herramienta para apartar al capital y para construir un nuevo modelo de organización. Y en esa ofensiva yo creo que a la larga no debería haber mucha diferencia entre un consejo de trabajadores y un consejo comunal, porque deberían ser casi la misma cosa, pues debería ser un espacio territorial de ejercicio del poder del pueblo, ¿no? Y ese espacio territorial incluirá comunidades, incluirá fábricas y cualquier tipo de espacio productivo, incluso agrario, pues, ¿no? O sea que eso hacia ahí es donde tenemos que ver en el futuro de lo que sería el socialismo en Venezuela. Profe, vamos a ir a un corte. Cuando volvamos me gustaría que discutiésemos un poquito, digamos, esta relación entre el autoritarismo burgués, del Estado burgués, un Estado que todavía tenemos, que todavía está en pie, y la nueva democracia socialista, un nuevo tipo de democracia que se gesta en la fábrica, pero que también se gesta en el Consejo Comunal, en la comuna, que sí tiene que estar vinculada a la producción, digamos, a un país que sea soberano en términos productivos. Eso es necesario para la construcción del socialismo. Entonces, ir estudiando cómo las nuevas formas de democracia no surgen en Parlamento o de una Asamblea Nacional, sino de la organización de base. Básicamente profundizaremos sobre eso cuando volvamos con Escuela de Cuadros después de este corte.
Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y el día de hoy estamos estudiando un texto de Antonio Gramsci que se llama El Consejo de Fábrica. Antes del corte, profe, mencionábamos brevemente la contradicción entre el parlamentarismo burgués y el surgimiento de la democracia en otros espacios de organización de la clase trabajadora. Gramsci escribe este texto en el momento en que la Segunda Internacional se está enfocando únicamente en los ámbitos parlamentarios. Hoy día en América Latina, donde se están dando procesos de cambio muy importantes, pero también podríamos decir que a su vez vemos un quizás sobreénfasis en los procesos democráticos, representativos, parlamentarios, etcétera. Si pudiésemos tocar un poquito ese vínculo entre aquel momento donde la Segunda Internacional piensa que todo se puede hacer dentro del ámbito democrático, digamos parlamentario, y nuestro momento en América Latina donde también se sobrevalora quizás las posibilidades de la democracia formal. Bueno, sí, ciertamente, y habría, para ser estricto, si bien lo que tú dijiste en los segmentos anteriores, de que Lenin enfatizó en el poder de todo el poder a los soviets, en la famosa tesis de abril, creo que se llamaba. Sin embargo, ya inmediatamente después de este artículo de Gramsci, en 1921 es publicado el texto de Lenin, La enfermedad infantil del izquierdismo, donde ellos también, o sea, los bolcheviques hacen énfasis, particularmente Lenin, en la necesidad de la participación en los parlamentos, ¿no? Y él se desmarca de los que están enfatizando el poder de los soviets o consejos de trabajadores, y por ahí es que son expulsados estos que después fueron llamados los consejistas, encabezados por Antón Panenkoy, pues que se mantuvieron en el movimiento comunista por años, pero que no estuvieron de acuerdo con Lenin y con los soviéticos. Ciertamente en América Latina ocurre un poco lo mismo, en el sentido de que las revoluciones se han hecho pacíficamente, los cambios se han hecho pacíficamente, ha habido importantes cambios, sobre todo en la política internacional, en la forma como se alinea los países de América Latina en sus relaciones con los Estados Unidos, pero en realidad no ha habido cambios económicos de fondo, por una parte, porque en general la estructura económica de América Latina sigue siendo la misma, y desde el punto de vista político, pues las estructuras del Estado liberal burgués han sido heredadas y casi no han sido transformadas. Han comenzado a ser transformadas en las 3 asambleas constituyentes que se realizaron, la de Venezuela, la de Bolivia, la de Ecuador, pero en todo caso fueron un primer paso, que todavía, incluso en Venezuela, es necesario un proceso de transformación que vaya más allá de lo que logró la constituyente del 99. Por eso que surge la propuesta de los consejos comunales, la propuesta de las comunas, del Estado comunal, que implica ir más allá de las propuestas de transformación que estaban ya recogidas en la constituyente del 99. En otros países, pues simplemente se han producido cambios que utilizan el mismo marco, pues no, y son cambios que, digamos, lo que han hecho es volverse contra los programas neoliberales, como ha ocurrido en Argentina, pero que entonces han regresado al modelo keynesiano, que sigue siendo un modelo capitalista, porque que no concuerda con los tiempos, pero que no va a resolver nunca el problema de fondo de su desarrollo latinoamericano, la dependencia latinoamericana y de la pobreza de los pueblos de América Latina, sino que lo pudiera resolver en la medida que se transforme la economía y se construya el socialismo. Sí, hay una cita por aquí que prácticamente al final del texto que estamos trabajando dice lo siguiente: el partido y el sindicato no han de situarse como tutores o superestructuras ya constituidas de esa nueva institución en la que cobra forma histórica controlable el proceso histórico de la revolución, sino que deben ponerse como agentes conscientes de su liberación respecto de las fuerzas de comprensión que se concentran en el Estado burgués. Tienen que proponerse organizar las condiciones extremas generales políticas en las cuales pueda alcanzar la velocidad mayor el proceso de la revolución, en las cuales encuentren su expansión máxima las fuerzas productivas liberadas. Tenemos su valoración en torno a esa cita. Sí, bueno, ciertamente eso Gramsci plantea que si bien el Partido Revolucionario y los sindicatos pueden en un momento determinado ser los promotores principales de los consejos de trabajadores, en realidad no deben sobreponerse sobre ellos, sino permitirles su acción autónoma,
porque él dice que la acción de los partidos y de los sindicatos está limitada por el Estado liberal burgués. En cambio, los consejos de trabajadores, que son el control de los obreros sobre la economía, no trasciende el Estado burgués, trasciende la economía capitalista y tiende a crear otro nuevo tipo de sociedad, otro nuevo tipo de relaciones económicas y políticas, y también a la larga culturales, ¿no? Entonces, eso es importante porque ese es un debate que aquí se da, pues, ¿no? En Venezuela, en el seno del movimiento de trabajadores, se dio en la Unión Nacional de Trabajadores y probablemente se va a seguir dando en la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, acerca de, por ejemplo, qué relación debe haber entre el PSUV y los sindicatos, entre el PSUV y los consejos de trabajadores, entre el PSUV y lo que se llama el control obrero. O sea, ese es un debate que está plenamente vigente y que particularmente nosotros reivindicamos que las organizaciones de los trabajadores deben ser autónomas, en el sentido de que si bien el partido es un elemento consciente que actúa en el seno del pueblo, sin embargo el partido no debe asumirse como vanguardia, porque a la larga esa vanguardia termina burocratizada y termina convirtiéndose en una élite, en un cogollo, como ocurrió exactamente en la Unión Soviética. Cuando cayó la Unión Soviética, a pesar de que originalmente es una revolución de consejos de trabajadores, termina siendo, en 1991, cuando cae, un cogollo por el cual nadie salió a defenderlo. Pues no, al contrario, si salieron fue a tumbarlo, pero a defender el socialismo soviético, en tanto en Rusia como en el resto de países de Europa Oriental, el pueblo no salió a defenderlo porque ya no era un poder de ellos, ya no existía un poder popular, un poder obrero, sino que se había burocratizado y separado del pueblo. De ahí es importante enfatizar en que ese poder comunal tiene que prevalecer siempre, ese poder desde la base, ese poder desde la fábrica, como lo plantea Gramsci y como lo planteó Thais, desde las comunidades, los consejos comunales. Bueno, que yo quería hacer énfasis en el tema cultural, pues porque yo creo que en función de todo lo que hemos analizado, entonces una de las principales debilidades incluso en Venezuela no es el tema del marco legal, o sea, de que si existe o no un reglamento para el Consejo de Trabajadores, sino cómo asumir ya en la práctica, porque si hablamos de poder popular autónomo debería hacerse una construcción independientemente de que existe ese tema legal y luego hacer la lucha por la legalización de eso. Pero yo creo que eso pasa también por ese tema cultural, de cómo en este caso el obrero en la fábrica trasciende ese tema, esa visión de explotado, de que necesita un patrón. Incluso si llega entonces a tener poder para que no reproduzca esas mismas lógicas de explotación, no reproduzca la división social del trabajo, supere el egoísmo, donde haya una lucha en realidad por el control, pero por el control del trabajo de la fábrica para producir en función del desarrollo de la sociedad y no de su beneficio personal como obrero, sino con una conciencia del deber social, de que él debe trabajar para poder avanzar hacia el socialismo. Entonces, eso pasa entonces por un control real, no del obrero en sí, sino de la clase obrera revolucionaria, una clase obrera consciente de su misión de construcción del socialismo. Claro. Si puedo añadir algo a lo que está diciendo Thais, que me parece súper importante, o sea, el aspecto del desarrollo de la conciencia y el aspecto cultural. Pero también quería poner un poquito de énfasis en la cuestión del marco legal, ¿no? Porque hay algunos compañeros, camaradas incluso, que dicen que los consejos de trabajadores no deben de ser la forma de organización de la clase trabajadora, ya que no existe un marco legal. Y únicamente subrayar en ese sentido que el Consejo de Trabajadores, uno podría imaginar o proyectar que el Consejo de Trabajadores sería el lugar, el germen, donde surge la autogestión de la clase trabajadora en el ámbito productivo, ¿no? Entonces allí, por un lado, la pregunta de Thais en cuanto a la cultural y por otro, la cuestión del marco legal. ¿Es importante? ¿Cuán importante es tener un marco legal? Claro. Y primero que todo, porque también se dijo algo fuera de cámara con relación a que algunos líderes obreros al frente de empresas, etcétera, cooperativas o consejos de trabajadores o directores de fábricas terminan reproduciendo al capitalismo y los peores vicios del capitalismo en casos de corrupción, etcétera. Ahí hay que reivindicar precisamente la democracia de base, ¿no? O sea,
De hecho, nuestra Constitución tiene un principio, que es el principio de revocatoria del mandato, que es un principio surgido de la experiencia de los consejos obreros europeos, pues, porque yo no he escuchado en qué otro lugar surgió, y no sé por qué aparece en nuestra Constitución, que él fue el que llevó la idea a la Constituyente del 99, pero en todo caso el único lugar donde yo he visto que surgía el proceso de revocatoria del mandato es en la Comuna de París, principalmente, y después en los soviets rusos. Y ese es un principio fundamental de Contraloría Social Popular. O sea, mientras la instancia democrática fundamental es la Asamblea del Pueblo, la Asamblea de Ciudadanos, la Asamblea Popular, la Asamblea de la fábrica o de la comunidad, del barrio, en la cual la ciudadanía opina y controla lo que realizan sus representantes y revoca a los representantes que no cumplen con los intereses de la comunidad, pues, o de los trabajadores, si es una fábrica. Entonces, eso es fundamental, esa instancia de democracia es fundamental para que cualquier proyecto socialista se conserve. O sea, la mejor garantía de que los líderes no se desvíen es que exista el control desde abajo, porque incluso la formación es fundamental, la nueva hegemonía cultural. Pero aparte de eso tiene que haber un control permanente, porque hasta el más ilustrado puede terminar desviándose si nadie lo controla, y hay experiencias por montones en el mundo. Entonces tiene que haber un escenario de control por una parte. Por otra parte también es cierto lo de la hegemonía cultural, que además el mismo Gramsci hace un aporte. Gramsci dice en otra obra, que aquí no la tengo a mano, él dice que una clase social no solamente dirige, sino que impera con las ideas, ¿no? Si nosotros queremos construir el socialismo, tenemos que imperar con las ideas del socialismo, y eso implica una reforma cultural en Venezuela. Implica todo un proceso bastante largo, pero obviamente que no se desarrolla nada más teórico, sino se desarrolla con iniciativas prácticas. Y esas iniciativas prácticas son los consejos comunales, las comunas, y también los consejos de trabajadores, aunque no estén regulados, porque esas experiencias de poder popular no surgieron de una constitución en el pasado, no surgieron de una constitución o de un decreto de un gobierno, surgieron del propio pueblo que decidió organizarse de esa manera. Y aquí en Venezuela surgió, como dijo el compañero, en la época del paro petrolero, multitud de grupos de trabajadores que se constituyeron en consejos de fábrica y ocuparon las empresas que habían sido paralizadas y las volvieron a poner en producción, como ha ocurrido también en otros países como Argentina recientemente, en los últimos 10 años, producto también de la crisis económica. Hay muchas fábricas tomadas que han sido mucho más exitosas que en Venezuela, vueltas a producir pues por los trabajadores. Entonces, ciertamente aquí debe desarrollarse un proceso simultáneo, donde los trabajadores asuman la organización de los consejos de trabajadores y al mismo tiempo se discuta el contenido de la nueva ley, y precisamente las experiencias prácticas ayuden a enriquecer lo que será la nueva ley y finalmente sea aprobada, que sería la propuesta que yo hago, es que el año que viene debería ser un año de debate y de acción práctica para que a finales del año que viene se estuviera aprobando esa ley de los consejos de trabajadores y se constituya entonces una herramienta legal, organizativa, que permita avanzar con pasos más firmes hacia un nuevo modelo económico socialista. Profe, vamos a ir cerrando. Yo quería simplemente darle un par de minuticos para ese cierre y resaltar, podríamos decir, que la función del Consejo de Fábrica, y nosotros podríamos ampliarlo, las comunas, los consejos comunales, no es solo política, que también no es solo económica, es también política, es también productiva, es técnica, ¿no? Y sería el espacio donde se generan las condiciones para reemplazar un parlamentarismo burgués y una democracia, digamos, representativa, a la que todavía, bueno, a pesar de tener un marco constitucional que reivindica una democracia participativa y protagónica, todavía estamos organizados bajo una democracia representativa en esencia, ¿no? Entonces, ese elemento para tocar ya hacia el cierre y cualquier otro comentario que quiera tener. De planificación participativa, ¿no? Porque las asambleas de trabajadores en las empresas permiten que el plan productivo se elabore
colectivamente y no solamente por una pequeña élite intelectual o gerencial, digamos, ¿no? Además, ese escenario de planificación participativa en el caso venezolano debería incluir los consejos de trabajadores a los consejos comunales territorialmente vinculados con la empresa en cuestión, pues, ¿no? Eso por una parte. En cierta forma también el consejo de fábrica implica una superación de la división del trabajo, porque los trabajadores manuales pasan a opinar, a decidir y a conocer sobre la conducción general de la empresa y no solamente hacer un engranaje más dentro de la fábrica. Pues, o sea, en el capitalismo el trabajador manual es el equivalente a un tornillo o a un alicate. Pues yo fui obrero textil, pues a uno usted tiene que mover esta máquina así, así, así y listo, eso ya está determinado, usted no me interesa su opinión sobre esto, le pagamos tanto porque usted haga esto. En cambio, en el consejo de fábrica, el trabajador opina incluso sobre la forma de producir, sobre cómo se produce, cómo se distribuye la producción, por supuesto. No es algo arbitrario de una sola fábrica. Tiene que considerar todo un plan local, regional y nacional y los intereses del pueblo en general, pero permite un nivel de participación democrática que en el capitalismo no se desarrolla. Por eso es planificación, es superación de la división del trabajo y es al mismo tiempo en general el control obrero de la producción y ver la actividad económica desde una perspectiva distinta. Cómo producir para satisfacer las necesidades del pueblo y no para satisfacer las necesidades del capital. Una buena parte de la actividad productiva del capitalismo está orientada para satisfacer veleidades comerciales, pues, ¿no? Que tienen que ver con las modas, con cómo producir dinero más rápido, etcétera, pero no responde a necesidades reales, fundamentales del pueblo. Entonces, la posibilidad de que los trabajadores participen y decidan sí implica también una reorganización de las prioridades de la actividad económica. Bueno, muchas gracias al profesor por su aporte en todo este debate. Lastimosamente hemos llegado al final del programa por el día de hoy, pero bueno, invitamos a los compañeros y compañeras que nos observan, a los usuarios y usuarias, a que sigan pues profundizando en el debate político ideológico. Recuerden que en este programa particularmente trabajamos el texto de Consejo de Fábrica, escrito por el compañero Antonio Gramsci. Si quieren obtener tanto el texto como este video, así como los anteriores que hemos venido trabajando, pueden hacerlo a través de la página de katiatv.org y pueden a su vez verificar pues o estar pendiente de la programación de Vive. Todos los viernes a las 10 de la noche estaremos presentes con ustedes en sus hogares. Hasta la victoria siempre, venceremos.